Y bienvenidos a todos. Bienvenido, gracias por estar en esta taller de hoy. Y entonces ya tenemos todos listos. Los que necesiten interpretación se va a estar dando en inglés. Solamente le da clic a donde dice interpretación y va a indicar la inglés, y entonces ahí va a estar escuchando toda la información. Entonces, me gustaría presentar al doctor Ed Golson. Él va a estar compartiendo con nosotros el tema de autismo. Y el doctor Edward Golson es un pediatra en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. Perteneció al equipo de Children's Hospital Colorado en Aurora y trabajó en la unidad de desarrollo infantil. También fue uno de los médicos de la Clínica de Cuidados Especiales que brinda atención primaria a niños con trastornos médicos complejos. En el pasado, él coordinó la rotación de desarrollo infantil para residentes de pediatría y para residentes participando en la electiva internacional de salud infantil. También estuvo involucrado en la capacitación de trabajadores sociales en el área de maltrato infantil y sirvió en el equipo START, equipo estatal y regional en el centro Kempe. Sus intereses profesionales involucran niños con discapacidades del desarrollo, maltrato infantil, recién nacidos, seguimiento, síndrome X frágil, síndrome de Down y autismo. El Dr. Golson es autor y editor de más de 100 artículos y capítulos de libros. Él ha sido conferencista invitado en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, y puedo añadir que él es miembro de la Junta del Grupo Vida. Ok. So vamos a hablar, primero, bienvenidos a la conferencia. Gracias muchísimo para la invitación. Vamos a hablar sobre el espectro autista, que es un problema médico y también de la conducta y psicológico para niños y también para adultos. Entonces, me gustaría presentar algo muy básico y después, si tenemos algunas preguntas, podemos charlar sobre eso. Próxima escala. Vivimos en Colorado y siempre me gusta presentar algo sobre Colorado. Aquí es una vista de la montaña a la entrada a las montañas. Sí, próxima. Aquí es una otra vista durante el otoño. Este es cerca de Grand Lake, a la entrada del Rocky Mountain National Park. Próxima. Un otro, aquí acabo de regresar de las montañas y los colores están absolutamente increíbles. Pero estamos al fin de esta temporada y vale la pena, si ustedes tienen la oportunidad en el próximo año, hacer una visita a la montaña, algo al fin de septiembre o al inicio de octubre. Próxima. Ok. Aquí es un poco introducción. Son anuncios en el Time Magazine y en Newsweek, donde está indicado que hay un aumento del interés y la frecuencia o incidencia del autismo. Próxima. Aquí es un poco historia y es una historia interesante porque refleja
mucha de la confusión en este campo. Primero, el síndrome estaba descrito por el psiquiatra Leo Kanner y él notó algunos trastornos en un grupo de niños entre 2 y 11 años. Había un estudio muy pequeño, pero muy importante, y está nombrado, voy a decir en inglés, Autistic Disturbances of Affective Contact. So vamos a probar en español, trastornos autísticos del contacto afectivo. Y había 3 patrones en su grupo de convivencia notado: un solitario autístico extremo, ecolalia, retrasado, resistencia al cambio. Tiene que mantener lo mismo. Y para muchos de los niños, si se presenta cambios o algo diferente, ellos tienen problemas a entender y responder a los estímulos o el lenguaje. Se encontraron en este pequeño grupo niños con cabezas grandes, relativamente grandes, pero entre adultos no hay cabezas grandes. Y ellos tenían un paciente con epilepsia, y vamos a identificar en los próximos escalas más información sobre los problemas médicos. Asperger, y él es una persona muy interesante y con mucha discusión. Él era alemán, un pediatra y psiquiatra, y él descrito un otro grupo de niños, pero ellos estaban más avanzados y estaban generalmente en la adolescencia. Es interesante que muchos piensen que Asperger de veras estaba un nazi. Próxima. So, en los 50s y 60s, en estos años, en vez de presentar o tenía un punto de vista médico o de la pediatría, los psiquiatras se involucraron y consideraron el autismo UPA. Un trastorno psiquiátrico. Y estaba mezclado con niños con esquizofrenia, pero al fin y después de investigaciones y experiencia, decidieron en los años 70, que el origen del autismo es biológico y más específico, neurológico. Y se encontraron muchos pacientes que estaban retrasados del desarrollo, y también un gran grupo tenían la epilepsia. Próxima. Juan Aicardi es uno de los neurólogos más conocidos en el mundo de veras. Él se murió hace algunos años, pero él nombró el autismo que es una constelación de síntomas de conducta. Se presenta como problemas de conducta que señala un mal funcionamiento subyacente del sistema nervioso. Y este es muy importante a reconocer y considerar, que este es un problema neurológico y presenta con problemas neurológicos como la epilepsia, pero la presentación frecuentemente son problemas de la conducta y el conocimiento y función social del niño o del adulto. Próxima.
próxima y la próxima. Oh, no, ok. So, tenemos un libro, es un catálogo, creo, espero que esta es la correcta pronunciación, del problemas neurológicos y psiquiátricos. Y existe o ocurre o se cambia y aumentan y cambian el DSM cada 5 o 10 años. Y han hecho un gran cambio en, creo, en 1913 y han cambiado algunos de los criterios y cómo usar para hacer el diagnóstico estos criterios. Se realizó en ese dato 91 pacientes de los pacientes van a mantener y el diagnóstico del autismo. Este indica que los criterios no están totalmente diferentes, pero se presentan y cómo usan los criterios ha cambiado. Y eliminaron el Asperger, el síndrome de Asperger, el PDD-NOS y el síndrome de Rett. Que el Rett tiene un diagnóstico genético. Aquí indican los criterios que estábamos usando en ese momento en el DSM-5. Es una nueva formulación, pero los criterios no han cambiado. Primero, hay déficit de la comunicación e interacción social. Y frecuentemente es la falta del desarrollo del lenguaje de que los padres están preocupados y se presentan al pediatra o a alguna otra persona que trabaja en la medicina. Y abajo de eso hay la reciprocidad, tienen problemas a compartir intereses e emociones. El problema es no hablan y tienen mala o relaciones diferentes. No tienen buenas amistades, no tienen o tienen mínimo juego imaginativo. Y frecuentemente el padre o la madre va a decir, él no habla o él no responde a sus padres, etc. Segunda, son las conductas, intereses, actividades, son restringidas y repetibles. Se mueven las manos o se mueven la cabeza y no está asociado con algún problema. Son movimientos estereotipados. La mayoría de estos niños tienen ecolalia, es decir, repiten, me voy, me gusta. Tienen resistencia a cambios, necesitan rutina. Si se cambia la rutina, tienen problemas para el niño. Tienen intereses fijos, son rígidos frecuentemente. Y otra cosa es su reactividad a estímulos sensoriales, dolor, temperatura. Hay de hipo o hiporeactividad. Y he notado hoy que ustedes van a tener una discusión sobre los estímulos sensoriales y voy a decir vale la pena a participar o escuchar a esa charla. Hay un espectro, como hemos notado, el espectro autista, y por eso
algunos niños están afectados muy severa y otros no tan. Entonces la severidad es calificada entre 1 o 3 según niveles, y el nivel soporte el soporte requerido indica que el niño necesita más apoyos o está funcionando a un otro nivel o a un nivel que no está muy alto. Segundo, a la intérprete estoy hablando, ok. Ok. Segundo. Ok. La incidencia más o menos, y hay una gran charla, es un niño en cada 55 hasta 68. Y este estaba notado en 2010, ahora es casi lo mismo. No había un cambio de la incidencia en los últimos años. La incidencia entre hermanos es 2 hasta 18%, y es 4 hasta 5 veces más común entre varones como niñas. Es más común entre niños de muy bajo peso al nacer. Este es el resultado de investigaciones muy intensivas. También, y este es de gran interés, el autismo está asociado con otros síndromes genéticos, y por eso estamos siempre buscando un gene. No ha notado un cambio en los genes que está asociado con todos de los niños con el autismo, o con niños que tienen o siguen los criterios del autismo. Próximo. Este es un poco repaso. Tenemos uno más, creo. Bueno, gracias. Hay dificultades con convivencia social. Hay dificultades y deficiencias de la comunicación, y después de los 3 o 4 años se encuentran patrones restringidos, repetitivos y estereotipados de la conducta, los intereses y actividades. Los niños tienen alguna idea o interés y van a repetir y repetir y repetir. Y para tratar a cambiar su comunicación, su convivencia, los niños frecuentemente van a estar muy ansiosos y van a tener problemas en la convivencia social. Próximo. Aquí son algunas de las características. Otra vez, este es una vista muy amplia. Se encuentra más frecuentemente entre hombres como mujeres. Hay una incidencia elevada de ocurrir con otros síndromes genéticos, y vamos a indicar cuáles. Y la distribución es igual entre clases sociales, grupos étnicos y de razas y nacionalidades. Pero se encuentra el autismo frecuentemente entre niños pobres y también personas que no tienen un buen acceso a la medicina. Y este es un gran desafío para nosotros como médicos, y se encuentra este problema en otras enfermedades.
Vamos a hablar un poco de la convivencia social. Hay más o menos 4 grupos. La mayoría de estos niños tienen dificultades al coordinar el uso de conductas no verbales para regular las interacciones sociales y de comunicación. Le falta el contacto de los ojos. No es en cada niño, pero la mayoría de estos niños que siguen los criterios tienen problemas con el contacto de los ojos. Y si están empujados a mantener contacto, frecuentemente se enojan o están muy ansiosos. Segundo, dificultades para desarrollar relaciones con los compañeros. Y si se observa 2 o 3 niños o un niño con el autismo, relacionando a un niño que es típico, ellos van muy aislados. El niño con el autismo tiene problemas a seguir y observar y entender los mensajes no verbal con su amigo o con su compañero típico. El niño con el autismo tiene dificultad para compartir alegrías, intereses y logros con los demás. Este es muy triste, particularmente para los padres. Y al fin tienen dificultades para establecer reciprocidad social y emocional. No juegan social. Te veo, no te veo, o otros juegos de la niñez. Y frecuentemente un padre o una madre o un pariente va a decir, él no responde a los juegos típicos de un niño de su edad. Próximo. Carencias sociales. La atención compartida, y voy a describir eso un poco tarde, es casi universal al autismo y indica una incapacidad de coordinar su propia atención entre un objeto y otra persona para indicar una necesidad. Ellos tienen problemas a puntear, no indican lo que les gusta. Hay una deficiencia del desarrollo de la atención conjunta. Usualmente indica, pero sí, disculpa, si el desarrollo de la atención compartida avance poco, este usualmente indica el comienzo del lenguaje dentro de un año. Para hacer un más claro, si un niño no está hablando, más o menos, o no indica una atención compartida, después de 2, 3 o 4 años, ellos probablemente no van a hablar, pero ellos van a tener otros modos de comunicación. Próxima. Aquí es la escala, de la atención compartida. Es como el desarrollo del lenguaje o de movimientos groseros, etcétera, etcétera. A los 2 meses, un niño típico devuelve sonrisas. A los 5 meses, apego a quien le cuida. Generalmente la mamá o la cuidadora, y si hay solamente un padre en la familia, él va a apegar al padre. A los 6 meses, el niño vigila la mirada. Por ejemplo, si la mamá está mirando a una foto o algo en el ambiente, el niño va a seguir
él va a notar que la mamá está mirando a otra cosa. A los 10 meses, si la mamá apunte a algo, el niño va a seguir a un punto. A los 12 meses, se dice, está punteando proto imperativo. So, por ejemplo, si la madre puntea a algo muy importante, el niño va a seguirlo y él va a puntear también. A los 14 meses, el niño típico va a mostrar un objeto a su madre o con alguna persona con quien él está conviviendo. Y a los 14 meses, él puntea y él habla, él dice algo, si tiene alguna capacidad, de punto de vista del lenguaje. Deficiencias sociales. Y se encuentra en el cerebro, en la amígdala, que es una parte del cerebro que es muy antigua en el desarrollo del cerebro. Sobre las deficiencias sociales, los niños tienen problemas de reconocer la importancia emocional de los estímulos que se encuentran. Tienen problemas de orientar hacia un estímulo social. Por ejemplo, responder a su nombre, y hemos notado eso antes. Tienen una pobre comprensión y falta de respuesta a los sentimientos de otros. Es importante porque el niño parece que no tiene interés en otras personas. También si tienen problemas a responder o no saben cómo responder a una persona que no se siente bien o sufrió una herida, etcétera, etcétera. Y también, al fin, hay una límite en la imitación hacia las conductas sociales. Entonces, por ejemplo, si una persona indica algo que le gusta, el niño con el autismo frecuentemente no va a responder a estos estímulos y conductas. Próxima. Yo no voy a entrar mucho y ustedes que entienden español, ustedes pueden leer, pero una cosa muy importante aquí es que el niño con el autismo tiene problemas a reconocer que él o su socio en la convivencia tiene ideas que son diferentes a suyos. Él no puede ver la perspectiva del otro, los pensamientos y emociones de los demás. Y este es difícil porque los socios, voy a decir, los padres, tienen un problema a reconocer que otras personas tienen diferentes ideas. Y es casi universal del autismo. Función ejecutiva. Tenemos el ADHD y es una función ejecutiva. Y esta es la capacidad para procesar información, planear, usar la información que está recibiendo y para compartir y responder. Y estos niños tienen una capacidad de
de comprender un humor, chistes, sarcasmo, habla figurativa y frecuentemente están en un grupo y hay un chiste y el niño no entiende. Y por eso y frecuentemente se enojan. Tenía un paciente que tenía una gran erupción, explosión, cuando él no comprendió el humor o una chiste, un chiste. Una otra cosa, y yo lo encuentro muy interesante, es el esfuerzo por coherencia central. Se frente estaba controlado por la corteza frontal. Y funciona es la búsqueda para encontrar un tema coherente o un foco detrás de un grupo de detalles. Necesitan interpretar el estímulo de forma considerando el contexto. La gente con autismo suele enfocarse en las partes en lugar del todo como unidad. Entonces, por ejemplo, si usted observa un niño que está jugando con un carro, un juego, generalmente el niño va a tomar el carro y va. Y este es típico con niños y también niñas. Un niño con el autismo va a tomar el juego y solamente mover las ruedas. Él no va a jugar con un carro. Solamente él mueve y va a estar tan interesado en el movimiento de una parte que hay un detalle en vez de una idea de la función del juego. Próximo. Este es un gran problema y este es la discapacidad o la alteración que se presenta al médico. Primero, hay problemas en el desarrollo del habla. El niño no habla y no tiene palabras. Un poco después, hay una incapacidad de mantener una conversación. 2, 3 palabras, nada más. Número 3, la presencia del uso estereotipado y repetitivo del lenguaje sin prestar atención al sentido o de la idea. Se mueve o van a decir me voy, y repitan. Y no repiten una frase frecuentemente, solamente algunas palabras. 4, carencia de variedad, espontáneos. Ellos tienen problemas con juegos inventados o juegos social e imitativo. Tienen problemas a imitar. Y después a amplificar su conocimiento de la convivencia. Ok, próxima. Aquí hay patrones de conducta, actividades e intereses. Está un poco un resumen. Primero, hay una preocupación por uno o más patrones de intereses estereotipados y restringidos. Y también tienen una intensidad anormal, es muy fuerte. Y si se cambia, se enojan. Una adhesión inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales. Frecuentemente un padre va a decir, él hace algunos movimientos o palabras y no hay función y no tienen una convivencia con otras personas. Número 3, hábitos motores peculiares, estereotipados
y repetitivos, se mueven aquí, se mueven así, pero no se encuentra hasta los 3 años. Y puede intervenir en una familia y con otros niños, particularmente sus padres. Y frecuentemente el niño está aislado porque no está funcionando como los niños típicos. Al fin, el niño con el autismo tiene intereses persistentes por las partes de los objetos en vez de tener interés en el total. Gracias. Okay. Aquí otra vez hay algunas características de la población autista. Entre 35 y 45 de los casos presenta epilepsia. Y había una característica que indica una malfunción del cerebro. Se encuentra en los primeros años, hay un tiempo donde no se encuentra y en algunos de los niños se presenta en la pubertad. El 70-75% de los casos presenta discapacidad intelectual. Se encuentra lenguaje útil en más o menos 50 personas de los casos de niños con el autismo. No me gusta la palabra para describir este grupo de niños que es autista o autístico. Me gusta decir un niño con el autismo. Un tercio, al fin aquí, un tercio pierden capacidades o habilidades en el segundo año de la vida y no sabemos por qué. Pero frecuentemente el médico y el psicólogo va a hacer algunos estudios para estar seguro que no hay otro problema con el niño con el autismo, aparte de su autismo. Si hay problema neurológico, un tumor, una infección, etc. Aquí está indicado algunos síndromos que a veces se asocian con el autismo. No voy a entrar, pero ustedes van a reconocer el síndrome de Downs, la distrofia de Duchenne, el síndrome de Rett, esclerosis tuberosa. Tenía algunos niños con ese problema. Ellos tienen esta enfermedad severa y también tienen el autismo. Y el síndrome de Fragile se encuentra el autismo en más o menos 20 y 30% de los niños con ese síndrome. Próximo. Vamos a hablar un poco de la patología. Y este soporte, la idea o la cosa que la anormalidad es una deficiencia o un cambio en el desarrollo del cerebro. Y este cambio, anormalidad, resulta en un trastorno de comunicación interneuronal. Como una parte del cerebro comunica con otra parte del cerebro, hay una mala comunicación, una mala transmisión de información a un célula al otro. Y esta afecta a las redes que relacionan las conductas sociales, cognitivas y del lenguaje.
Para respaldar a ese punto de vista, hay estudios neuropatológicos que han mostrado anormalidades en el tronco encefálico y en el sistema límpico. Estos son partes del sistema nervioso muy antiguos en el desarrollo de la persona. Es decir, que hay cambios que se presentan casi antes del parto. Y la madre no es culpable del problema de su niño. Hay algo básico y los adultos, los parientes, los padres, no están culpables para el autismo infantil. Es algo más básico y los cambios ocurren muy temprano en el desarrollo del feto y se presentan después del parto. Se encuentran diferentes en los lóbulos frontales y en el cerebelo. Estoy usando algunas palabras técnicas, entiendo. Así como una reducción del tamaño de las células neurológicas y una reducción del número y del tamaño de las células del Purkinje. Se encuentra el Purkinje células en el cerebelo. Hay un aumento en la incidencia de macrocefalia, pero no ocurre en cada persona que sigue los criterios del autismo y los parientes más cercanos. Lo que pasa es que encontramos un espectro, y lo que es muy importante reconocer, el diagnóstico del autismo es un diagnóstico clínico. No hemos encontrado algo totalmente diferente en el cerebro de un niño con el autismo como una persona típica. Hay cambios, pero no todos de los niños tienen este problema estos cambios. Sí, con nosotros, por ejemplo, en la infectología, si usted tiene una infección, por ejemplo, de la garganta, generalmente se puede decir sí o no. Él tiene el bacterio o él no tiene el bacterio. Si él tiene la bacteria, él tiene una enfermedad, necesita antibiótico, etcétera, etcétera. No tenemos en ese campo, en ese momento, una seguridad como nos encontramos en otros problemas neurológicos y en otros dominios de la medicina. Próximo, gracias. Déficits neurológicos tienen problemas, déficits neurológicos del reconocimiento y comprensión del habla, un número disminuido de las células de Purkinje, como he dicho. La imagen por resonancia magnética funcional demuestra conectividad anormal. Estos son nuevos. Hay cambios, pero no sabemos exactamente cómo responder y si indica alguna intervención específica. No hay medicamento específico que puede curar el autismo. El PET, voy a continuar, el PET es un modo de hacer imágenes, demuestra algunas anormalidades del síntesis de serotonina. Es una química en el cerebro que tiene muchos efectos en la presentación de la conducta de cada persona. Y también electrofisiología del cerebro demuestra un retraso en procesar la mirada.
Estos están indicaciones a una malfunción del cerebro en niños y personas con el autismo, y estos están indicando modos y áreas de nuevas investigaciones para identificar algo, puede ser más específico. Próxima. Efectos del autismo. Vamos a poner la medicina y las investigaciones al lado para el momento. ¿Qué efecto tiene el autismo? Y ustedes, estoy seguro, van a reconocer, si usted tiene un niño con el autismo, estos mal efectos. Se cambia la familia. Es difícil tener un niño muy afectado con el autismo en la familia. Conozco muchas de estas familias. Frecuentemente la vida es una lucha. Tiene efectivos para los hermanos, padres y otros parientes, y también en la comunidad. Frecuentemente el niño con el autismo está aislado, no está aceptado como otros niños con discapacidades. Pero aquí es la conducta, y que lo que es muy difícil es el niño parece para ver y observar absolutamente normal, no tiene mal figura o etcétera, etcétera, pero la conducta está tan diferente en muchos de estos que están aislados en la comunidad. Los padres siempre tienen miedo a ir en el ambiente. La familia está aislada y frecuentemente hay conflictos entre padres y el resto de la familia. Y lo que pasa también, y yo puedo entender eso, hay siempre una búsqueda continua de la respuesta o curación definitiva. No tenemos eso. Tenemos intervenciones que pueden ayudar al niño. Y hay un grupo de niños que mejoran, pero no hay una cura específica para el autismo. Próximo. Entonces, para el médico, yo puedo entender eso. Hay tiempo, hay un gran gasto del tiempo para soportar, para hacer el diagnóstico, para atender a la vida del niño. Estamos involucrados con otros médicos, con la escuela, con servicios sociales, etcétera, etcétera. Y el médico frecuentemente está muy involucrado y gasta mucho tiempo. Y yo puedo decir, estoy frustrado. Tengo una adolescente con quien estoy trabajando para 15 años, con muchas intervenciones. Ella estaba internada y tiene medicamentos, y ella no ha cambiado, y estamos seguros que ella tiene el autismo. Las imágenes del cerebro están totalmente normales. Para mí es una frustración y me siento muy triste, porque hace muchos años estoy enamorado en la familia, pero es muy difícil para ellos. Próxima. Hay algunas teorías sobre la etiología. No vamos a hacer en mucho especificidad, pero hay 3 factores inmunológicos, ambientales. Pensamos que algo en el ambiente está asociado con el autismo, y el otro factor es genético. Próximo. Desde el punto de inmunológica, hay disfunción del célula T, hay un aumento de la producción de los anticuerpos. Estos son factores muy técnicos de ver. Hay un aumento en el suero y líquido cerebroespinal de las citoquinas
proinflamatorias. Hay un gran interés en la inflamación entre personas con el autismo, pero no es la respuesta total. Hay evidencia de la activación de los microglia y astroglia. Estos son algunos tipos de células que se encuentran en el cerebro. Y hay una incidencia elevada en madres con infecciones durante el embarazo. Y se encuentra, y este puede resultar en un autismo, pero en otros problemas del desarrollo general. Próxima. Aquí son algunas cosas ambientales que están asociadas. Tenemos que pensar, una asociación no indica la causa necesariamente. Si hay hombres con más de 50 años, con una hija tiene un riesgo 1 veces de tener un nieto con autismo. Se encuentra veces más. Con un hijo tiene un riesgo 1,76 veces de tener un nieto con autismo. Padres con edad más de 50 años tienen un riesgo 2,2 veces más de tener un niño con autismo que hombres menos de 30 años. Decimos que la temporada para tener un niño es una persona que tiene más de 30 años. Y hay un aumento en la edad de los padres. Está asociado con un riesgo elevado para tener un niño con autismo. Pero otra vez voy a empujar y hacer un énfasis que estas son asociaciones, no son las causas. Doctor Ed, 5 Sí. minutos más. ¿Cómo? 5 minutos más. Ok, tengo que hacer prisa. ¿Estamos? Ok, continúe, por favor. Ustedes pueden leer eso, lo que es más aparente, existe un componente genético y la pregunta es ¿qué gen o genes están asociados? Próxima. Próxima, vamos a pasar eso. Usted tiene en la información y bueno, otros trastornos que están asociados, trastornos de piel, trastornos o errores metabólicos y trastornos perinatales que siguen a un trastorno específico en el cerebro y se presentan frecuentemente con el autismo. Próxima. Infecciones y otros trastornos. Usted puede notar rubella congénica, citomegalovirus congénico están asociados con el autismo. Continúe. Convulsiones que presentan frecuentemente en la adolescencia y lenguaje, una deficiencia del desarrollo del habla está asociado con convulsiones. Próxima. Síntomas gastrointestinales son problemas que frecuentemente los padres presentan al médico. El niño tiene problemas con el aire, diarrea, frecuentemente problemas en el duodeno, etc. El sistema digestivo está afectado entre el grupo de niños con el autismo. Próxima. El vacuna, voy a decir solamente una palabra. Voy a decir, basura. No hay una asociación con la vacuna de MMR o ninguna otra vacuna con el autismo. Continúe.
Muchos de los niños tienen problemas intelectuales. Aquí son algunos números. Por supuesto, va a cambiar a lo largo plazo, pero estos son un rango de la presentación del autismo y hay una asociación con trastornos motrices y discapacidad intelectual. Próxima. Okay. Otros problemas que nosotros encontramos médicos, problemas del oído, trastornos del sueño. Casi todos de mis niños con el autismo tenían problemas del sueño. Tienen su olor y gusto por la comida es diferente y por eso los niños tienen problemas con comida y les gusta específicamente una comida a comparación a otras. Y no les gustan frecuentemente cuando alguien toca. No voy a entrar en eso porque hay un programa hoy y voy a sugerir que ustedes traten a participar en esa charla. Okay. Tienen trastornos afectivos, tienen problemas obsesivo-compulsivos, hay hiperactividad y falta de atención y el síndrome de Tourette. Estas son comórbidas, ocurren en el mismo tiempo. Aquí no voy a entrar en la evaluación en el hospital en ese momento. Es un equipo, incluye el médico, la psicóloga, a veces el trabajador social y la psicóloga, como ustedes pueden leer, y también usted tiene la paqueta con esa información. Existe, pero se cambia, depende en la población, qué tipo de clínicas existen para atender problemas específicos. Próxima. Continúe. Continúo, since no tenemos mucha... ok. Resumen. Estos estaban algunas intervenciones farmacológicas para diferentes comorbilidades. No son tratamientos para el autismo en sí mismo. Es para los efectos y algunos de los otros problemas que se encuentran entre el grupo de niños con el autismo. El resumen. El autismo es un trastorno neurológico, por favor. Relativamente común, está caracterizado por dos déficits centrales: comunicación y patrones restringidos y repetitivos. Este es el autismo básico. Y el número, la incidencia, hay una discusión entre muchos grupos porque cuando empezamos a hacer estos criterios, había cambios y estamos buscando. Y el diagnóstico del autismo está amplificado y aumentado. Entonces estamos usando esta incidencia, pero puede ser que no es tan común como estuvimos pensando. No tenemos una epidemia del autismo, pero creo que la incidencia ha aumentado. Próximo. Hay un número de condiciones médicas asociadas con el autismo y tenemos que identificarlos.
porque podemos prevenir otros problemas con el niño con el autismo. Tenía uno que se cayó de la ventana, fue a la urgencia, su conducta estaba tan difícil que ellos no podían evaluarlo y al fin él tuvo una fractura de uno de los huesos. Entonces tenemos que recordar que estos niños tienen los mismos problemas a los demás. Hay un número de otros padecimientos, a veces hereditarios, y hemos hablado de eso. Si hay un daño cerebral, hay un riesgo para personas a tener o presentar con el autismo, y hemos hablado sobre cambios en los cromosomas. Ok, un poco comentario. Se da a recordar que los niños con autismo también sufren las mismas enfermedades, ya lo he dicho, y a la vez se debe reconocer que poseen un riesgo más alto por los problemas mencionados, por ejemplo, convulsiones, problemas del sistema digestivo, etc. Nosotros como médico, como psicólogo y cada persona que está involucrado con el niño, tienen que estar alerta a las señales que conllevan a esos problemas, aparte de las conductas del niño con el autismo. El diagnóstico rápido y tratamiento de estos problemas emocionales puede tener un impacto positivo para el funcionamiento y bienestar del niño y su familia. Vale la pena como padres o otros parientes que usted ya está preocupado del desarrollo y de la conducta del niño. Vale la pena charlar con el médico o otra persona con quien usted tiene contacto en el sistema médico. Gracias. Muchas gracias, doctor Golson. Tenemos 10 minutitos y tenemos una pregunta. Okay. Hola. Hola. Que estaban preguntando si podría compartir esos PowerPoint, si se puede compartir. Usted tiene el PowerPoint y sí está bienvenido a tomarlo. Okay, excelente. Entiendo que de vez en cuando el idioma estaba un poco descoordinado. No, está muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que tenemos para una pregunta. Bueno. Si alguien quiere, también voy a poner el enlace de la evaluación de esta sesión. Por favor, tenga el tiempo para llenarlo. ¿Alguna pregunta? Uh-huh. Dice Aida que gracias por la presentación. Gracias. Tan excelente. Mil gracias por su presentación, doctor Golson. Tengo 2 niños con autismo y los 2 también tienen déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué será? Si yo tenía la respuesta, voy a estar un hombre muy rico. Es una buena pregunta, pero los 2 problemas, el autismo y problemas con la atención, están problemas del cerebro. Hay una malfunción y puede presentar como el autismo, puede presentar como una depresión, puede presentar como esquizofrenia y puede presentar como una deficiencia de la atención. Pero se encuentra frecuentemente en familias